Buenas noches, buenas noches. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Buenas noches, doctor. Hola, ¿cómo estás, Aldo? Con fiebre. Ah, caramba, tiene que cuidarse, maestro. Es por lo que fui a la chacra, doctor. Así me Es el frío de la cambio de patada. estación. Es el cambio de estación porque recién hoy día hemos pasado a la estación de invierno, ¿ya? Tiene que cuidarse, maestro. Doctor, el cambio de estación se ha dado hace tiempo porque ha sido ya un frío de la patada hace semanas. Se ha Ah, adelantado un tiempo. pero oficialmente el invierno comienza hoy día 21 de junio hasta el 22 de septiembre. Claro que sí, es verdad. Pues en el otoño hemos estado como si estuviéramos en invierno ya. O sea, este invierno va a ser bastante fuerte. Pero vamos a cuidarnos, muchachos. Ya ustedes son jóvenes, tienen que poner mucho de su parte. Eso sí, cuidarse bastante porque con todo esto de la pandemia hay que tener mucho cuidado. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Esta es la sesión de aprendizaje número 11 que corresponde a la semana 6 de trabajo dentro de nuestro curso de Metodología de la Investigación Jurídica 2. Y tal como hemos dado inicio la semana pasada, vamos a continuar trabajando para poder ir construyendo. Buenas noches, con todas, con todos. Vamos a ir construyendo entonces lo que es el proyecto de trabajo de investigación, ¿ya? Y en esta semana nos toca trabajar la primera parte de esa estructura, de ese esqueleto de lo que es el proyecto de trabajo de investigación. Entonces, perdón, para eso hemos preparado el siguiente material que está a su disposición de ustedes en el aula virtual del curso. ¿Ya? ¿Se aprecia lo que les estoy compartiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, muy bien. Entonces, miren, esta semana vamos a tener como logro de Sí, doctor. aprendizaje, gracias, que cada uno de ustedes esté en la capacidad de poder elaborar, de desarrollar la sección denominada problema de investigación del proyecto de trabajo de investigación, ya que esa es la verdadera denominación de lo que ustedes tienen que hacer para lograr optar su grado de bachiller, ¿ya? Entonces, el material que se ha preparado corresponde a eso. Vamos a ver qué cosa tenemos. ¿Qué cosa es la parte del problema de investigación? Tal como ustedes pueden ver, es una parte de una sección del proyecto de trabajo de investigación en la cual se hace una presentación del problema que se va a trabajar, ¿sí? Entonces, esa sección llamada problema de investigación tiene que ver con esa dificultad, ese impasse que existe, que es un tema para poder investigar y que cada uno de ustedes ya en su mayor parte en esta sección tienen delimitado, establecido en algunos insumos que hemos ido trabajando las semanas anteriores, ¿sí? Porque cada uno de ustedes ya tiene su matriz de consistencia, tiene su matriz de fichaje, tiene su matriz de operacionalización de variables. Eso sí, todos esos insumos van a ayudar a construir todo el proyecto de trabajo de investigación. Entonces, en esta parte llamada problema de investigación, se presenta entonces ese problema que vamos a trabajar, ¿no? Y aquí tienen ustedes qué cosa comprende esto que se llama problema de investigación, que es la primera sección de nuestro proyecto de trabajo de investigación. En esta parte se va a trabajar lo que es la situación problemática, se va a realizar la delimitación de la investigación y dentro de este rubro se va a trabajar todas estas delimitaciones, la temporal, la espacial, la social y la conceptual. Luego de eso vamos a tener que establecer cuál es el problema, vamos a tener que formular el problema de investigación.
Y este problema a su vez se subdivide en el problema principal o problema general y los problemas específicos. Entre estos existe una relación muy estrecha. Y por último, en esta sección llamada problema de investigación, en nuestro esquema, en lo que es el proyecto de trabajo de investigación, tenemos lo que es la justificación de la investigación, ¿sí? Y aquí vamos a darle una justificación legal, una justificación teórica, una justificación práctica y una justificación metodológica a lo que vamos a realizar, ¿sí? Entonces, tal como acabamos de decir, esta sección llamada problema de investigación tiene por finalidad presentar nuestro problema de investigación en cada uno de estos rubros que hemos establecido, ¿sí? Ahora, ¿qué cosa es una situación problemática? ¿Qué cosas son las situaciones problemáticas? Son, son aspectos que hay que considerar dentro de lo que es el desarrollo de esta sección, de esta parte del problema de investigación. ¿Ve? Y, y eso tiene que ver con lo que se les ha compartido en este material y que abarca lo siguiente. En esa parte de situación problemática, ustedes van a tener que hacer lo siguiente. En primer lugar, en un párrafo, van a describir su variable X del tema de investigación. ¿Sí? Una vez que ustedes han descrito la variable X, pasan a describir la variable Y, ¿eh? Que está presente en el título de su trabajo. Luego, como tercer paso, dentro de esta sección llamada situación problemática, ustedes tienen que establecer la relación que hay entre la variable X y la variable Y. Y eso es lo que tú vas a tratar de demostrar en lo que es el desarrollo de tu tesis. Acá lo único que estás haciendo es presentar cada una de las variables, establecer la relación que hay entre ellas y que tú vas a demostrar que este es así a partir del recojo de datos, de información. Y ustedes también terminan esta sección llamada situación problemática, dando a conocer, resaltando una vez más la denominación de su proyecto de trabajo de investigación y hacia dónde apunta esa propuesta que están realizando, ¿sí? Entonces, dentro de la situación problemática que ustedes van a tener que trabajar en lo que es su proyecto de trabajo de investigación, que es lo mismo que decir proyecto de tesis, entonces ustedes tienen que dar estos pasos para cumplir con llenar ese espacio que lleva esta denominación, ¿ve? Y que está dentro de lo que es el problema de investigación. La situación problemática es el primer punto aquí. Entonces, si ustedes tienen su tema, por ejemplo, a ver, ¿alguien puede decir su tema? A ver, algún voluntario que quiera decir su tema. A ver, Bogder. Bogder Flores, ¿se encuentra? Bogder. ¿Está? Yo, autor, si podría decir. A ver, ¿con quién tengo el gusto? Con Cochachi. A ver, Yuri. Cochachi. A ver, Mi Ico, tema ¿cuál es es? delito de abandono de animales domésticos en el Perú y tratamiento legal años 2019-2021. Ya, entonces ahí tu variable es el delito de maltrato de los animales domésticos, ¿sí? Ujú, Esa es tu primera variable. Y la sí. otra variable es tratamiento Tratamiento legal legal. a esa situación, a esa figura, ¿sí? Ujú, sí, autor. Entonces, cuando nosotros decimos que debes describir tu variable X, ahí en un primer párrafo,
en esa parte que dice situación problemática, tú tendrás que describir eso que estás mencionando, ¿me ves? Esa variable de maltrato de animales domésticos, ¿no? Entonces, tendrás que hacer una descripción, decir, en nuestro país se ha vuelto común que los hogares tengan en su seno algunos animales que lo han adoptado como mascota, y dentro de estos tenemos tales, ¿no? Por ejemplo, perros, gatos, aves exóticas, etcétera. Muchos de los hogares son responsables en cuanto al trato que se le debe dar a estos seres vivientes. Pero también es cierto de que hay un número considerable de personas que, valiéndose de lo que es ese poder que tienen sobre estos seres vivientes, abusan de estos, cometen excesos, los maltratan físicamente, inclusive los tienen en una situación deplorable, sin darles de comer, sin darles siquiera agua, constantemente los castigan, les dan con lo que tengan a la mano, puede ser un chicote, un palo, un fierro, en ocasiones causándoles la muerte. Y de ahí mencionar que en nuestro Código Penal, en la legislación penal, actualmente existen tales dispositivos que en el papel hacen mención de la protección que debe de dársele, pero en la práctica no se generaliza, pero hay bastantes casos de el maltrato inhumano a este tipo de mascotas. Entonces, lo que hemos hecho ahí es lo que se llama describir, y ustedes ya saben qué cosa es describir. Describir habíamos visto el año pasado, cuando hablábamos de las habilidades del procesamiento de la información, que viene a ser esa habilidad que deben de tener ustedes para señalar las características de un objeto de estudio, en este caso de la variable que estamos mencionando. Y cuando hablamos de describir, significa señalar las características tal y como son, sin alterarlas, sin deformarlas, sin maquillarlas, sino decirlas tal como se aprecia. Entonces, cuando a ustedes se les pide que en esto que se llama situación problemática, describan su primera variable de su título de investigación, de su tema de investigación, significa eso, indicar todo lo que ustedes puedan apreciar. Luego de haber observado, analizado, ustedes pasan a describir, a señalar características de su variable. Terminan de hacer eso, se pasan a otro párrafo, de repente al construir esto les sale un párrafo de unas 20, no sé, todo depende de su inspiración. Ojo que ustedes también de eso que pusieron en su matriz de fichaje para esta variable, que tiene que ver con diversos autores, ustedes pueden jalar desde ahí también lo que dijo tal o cual autor, pero citándolos. Para fulano de tal, el maltrato de animales domésticos consiste en, y ponen ahí, al comienzo, al final, la cita correspondiente, el apellido y el año de la persona que dijo eso. Pero a su vez ustedes le agregan también su detalle personal. Por eso en esa matriz hay una columna que dice opinión crítica. Entonces ustedes, si jalan de ahí, tienen que jalar el autor, el año, respetando lo que es la cita CENAPA, luego lo que dijo ese autor, sin poner ahí todavía el título del trabajo, eso lo van a reservar para la fuente de información. Sueltan lo que dijo tal autor en relación a esa primera variable y luego, como está ahí, lo que es su opinión crítica, la colocan ahí. Claro que tienen que tener cuidado que cuando es hasta 39 palabras, todo puede ser de seguido en el mismo párrafo.
y poniendo al final el número de página donde encontraste esa información. Y a continuación, luego de poner entre paréntesis, puedes poner tu detalle personal, eso que le hemos llamado opinión crítica. Pero de repente quizás tú ves que eso que hiciste en un primer momento le falta un poco más, estás en tu derecho de poder mejorarlo, ¿sí? Terminas de hacer en ese párrafo, en esos dos párrafos, lo que corresponde a tu variable X, te pasas a la siguiente. Y como en el ejemplo que estamos dando, estamos hablando del tratamiento legal, ¿ya? Entonces ahí tú puedes también desde tu matriz de fichaje, en base a lo que has logrado citar, fichar ahí trabajos relacionados con esa variable, jalar alguno de esas ideas, fuerza que hay sobre la legislación, que puedes enfocarlo de repente en lo nacional, básicamente, porque aquí ya estamos trabajando lo que es el problema de investigación. Entonces tú darás a conocer, en nuestro país existe una frondosa legislación que busca proteger a las mascotas, a los animales domésticos. Dentro de esta legislación tenemos, y empiezas a mencionar el número de ley, la denominación que tiene, cuál es la esencia de esa norma, luego te pasas a otra, de repente 2, 3 normas que tengas por ahí y lo plasmas aquí en esta parte que se llama situación problemática, ¿sí? Terminaste de describir tu variable X, tu variable Y, lo que toca ahora es encontrar qué relación hay entre la variable X y la variable Y para colocarla acá en esta parte, ¿sí? En la tercera parte dentro de lo que es situación problemática, en párrafo aparte. Y ahí dirás, pues, ¿no? Existe una estrecha relación entre lo que es el maltrato a los animales domésticos y la legislación que está vigente, puesto que su cumplimiento adecuado hace que ese maltrato disminuya o se pueda extinguir. Pero cuando no se cumple, el maltrato se incrementa porque nadie lo respeta o por desconocimiento y haces todo un detalle ahí, tratando de amarrar, de ligar ambas variables que comprenden tu trabajo de investigación, ¿sí? Terminas de hacer eso, te pasas a otro párrafo, donde nuevamente pondrás tú el proyecto de trabajo de investigación y pones todo tu título. Estará orientado, buscará demostrar la relación que existe entre la variable y mencionas, ¿no? Maltrato, animales domésticos y legislación sobre el tema o como tengas tú en tu título. Para ello se buscará, aplicando el método científico, hacer el recojo de datos correspondientes que le brinden el sustento a la investigación a llevarse a cabo, a desarrollarse, ¿sí? De esa manera cierras el ciclo y listo, ya está tu situación problemática, ¿eh? Y ustedes recordarán que en algún momento también en el ciclo anterior, cuando estudiábamos qué cosa es la problemática, habíamos dicho nosotros que es un conjunto de problemas de algún campo de la actividad humana, en este caso del campo del derecho. Entonces, la situación problemática se redacta siguiendo más o menos estos alcances que se les ha dado o se les está haciendo a ustedes, ¿ve? Y si ustedes quieren corroborar eso que les estoy compartiendo, en ese ejemplo que les he alcanzado la semana que pasó, ustedes van a ver que se cumple esto de acá. Si ustedes hacen este algoritmo, esta ruta que acá los he enumerado 1, 2, 3, 4 en romanos, entonces ustedes van a tener la tranquilidad de que quien le revise su proyecto de trabajo e investigación para optar su grado de bachiller va a cumplir con los requisitos que demanda establecer cuál es la situación problemática dentro de la sección problema de investigación. Terminas esta parte y luego de eso te pasas a lo que es la delimitación del problema, ¿sí? ¿Y qué cosa es delimitar? ¿Eh? Ustedes han visto que
el Perú ha buscado todo el tiempo delimitar sus fronteras, ¿sí? Con los vecinos del norte, los vecinos del sur, del este y también hacia el oeste, establecer bien claro cuáles son los límites del territorio de nuestro país. Entonces, eso que se hace para poder establecer cuál es ese espacio que nos corresponde, también se aplica dentro de lo que es un proyecto de trabajo de investigación. Y acá, por ejemplo, este material dice delimitación del problema, pero en el esquema ustedes tienen otra referencia, ¿ves? Tienen delimitación de la investigación. ¿No? Es la misma cholita con diferente ojote. ¿Eh? Entonces, ¿qué cosa significa o qué funciones cumple esa delimitación? ¿Ve? Acá tenemos qué funciones cumple, ¿ve? Enfocar en términos concretos cuál es el área de interés, qué alcance va a tener ese trabajo de investigación que vamos a desarrollar, cuáles van a ser los límites, o sea, hasta dónde podemos ir nosotros en cuanto al trabajo que queremos desarrollar. No nos podemos pasar, pero para eso se tienen que establecer lo que se llaman los límites de investigación, en términos de qué? De delimitación espacial, delimitación temporal, delimitación conceptual y delimitación también en relación a lo que es la cuestión metodológica, a la población, al aspecto social, la delimitación social del trabajo que vamos a desarrollar. Por eso es que ustedes acá en el esquema que se les ha proporcionado, tienen eso, ¿ves? Delimitación de la investigación y comprende estos rubros. Delimitación temporal, delimitación espacial, la delimitación social y la delimitación conceptual, ¿ves? Ahora vamos a ver dentro de eso de ahí en qué consiste cada una de ellas, ¿ves? La delimitación espacial, estimados estudiantes, tiene que ver con ese lugar, o sea, el espacio geográfico donde ustedes van a llevar a cabo su investigación. Por eso es que ustedes, desde el título, ya tienen ahí en la provincia de Ica, en el distrito de Santiago, Ica, en la región, Ica, en el Perú. ¿Eh? Entonces, cuando ustedes ven eso, eso es la delimitación espacial. Consiste, como dice acá, en señalar el lugar donde se realizará, donde se realiza la investigación. Por eso es necesario establecer, señalar el nombre del lugar, distrito, provincia o región. Ya eso es en cuanto a lo que corresponde a la delimitación espacial. La delimitación temporal está referida, como se dice acá, al periodo que se tomará o se toma en cuenta con relación a hechos, fenómenos y sujetos de la realidad. Tal como dice acá, puede ser de 1, 2 o más años, ¿sí? Por eso es que ustedes en sus títulos dice ahí bien claro, tal cosa en la provincia de Ica, años 2018 al 2020, o del año 2010 al año 2021. O de repente, si se trata de lo que algunos de ustedes puedan enfocarlo en función a lo que es la pandemia del COVID, años 2020, 2021. Pero de repente, como ustedes todavía ese proyecto lo van a presentar cuando estén ustedes terminando, hayan terminado el 5º año, pueden actualizarlo al 2022. Entonces ahí, cuando ustedes fijan ahí un periodo de tiempo, ustedes están haciendo lo que se llama la delimitación temporal, ¿sí? Luego de eso, ¿qué más tenemos en nuestro proyecto? La delimitación social. ¿Y eso qué cosa significa? Indicar las personas con las cuales vas a hacer tu trabajo de investigación, que van a ser objeto de estudio. Pero también, aparte de las personas, también si hay grupos que vas a tener que estudiar, también. Y a su vez establecer, esta parte se establece en base a los objetivos que tú quieres alcanzar en tu trabajo de investigación.
Entonces, en esta parte tú tienes que hacer referencia que vas a trabajar para la investigación con personas relacionadas a las variables en estudio, como abogados, dependiendo del tema que hayas elegido, ¿sí? Médicos, fiscales, jueces, público, litigantes, acusados, dependiendo tu título que tú tengas, tendrás que enfocarlo en ese sentido, ¿sí? Luego de eso, acá también tenemos nosotros otro aspecto que es la delimitación conceptual. Y la delimitación conceptual consiste en que tú agarres a tus dos variables y las ubiques ahí y tú digas un concepto de cada una de estas variables. Por ejemplo, acá hay un ejemplo. Esto trata sobre lo que es, valga la redundancia, trata de personas, ¿sí? Y acá al lado tenemos que dice, entre comillas, el delito de trata de personas implica un comportamiento prohibido relacionado con el proceso de captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de una persona en el territorio de la República o de paso por el país con fines de explotación u otros fines ilegales, ¿sí? Tú haces el concepto, lo pones entre comillas, pero al final citas, haces la cita de dónde has sacado eso, ¿no? Terminas con tu primera variable, que esto vamos a poner es la variable X, pasas a la otra variable, pero solo pones el nombre, no vas a poner variable X, no, pones la denominación que tiene cada una de ellas, ¿no? Entonces, en este ejemplo, el título es Trata de Personas y Gestación Subrogada. Entonces ya hicimos la delimitación conceptual de la primera variable y pasamos a hacer lo que corresponde a la segunda. ¿Ve? Implica que una mujer conocida como gestante acceda a gestar el hijo de otra persona o pareja. Siempre que sea posible, los óvulos y espermatozoides deben de ser aportados por los padres, ¿no?, que desean convertirse en eso, de tal manera que ese hijo sea biológicamente de ellos, ¿no? ¿Dónde se encontró eso? En tal sitio, ¿no? Entonces, tal como dice acá, la delimitación conceptual, muchachos, va a consistir en la presentación de conceptos de cada una de tus variables, citando al autor o autores de donde tomaste la información. A eso se le llama delimitación conceptual. ¿Qué se conceptualiza? Solo tus variables en estudio, por si acaso. ¿Mm? Entonces, hasta ahí vamos avanzando esta parte. Luego, ¿qué más tenemos? Dentro de lo que es este esquema que estamos desarrollando, tenemos que llevar a cabo lo que es la formulación del problema. ¿Para qué sirve? ¿Qué funciones cumple esta sección? ¿No? Define cuál es el problema que vas a resolver. ¿Cuáles son tus preguntas de investigación? Porque la formulación del problema se hace en sentido interrogativo. ¿Mm? Y además también define cuál es el problema que será objeto de estudio, ¿sí? O sea, vas a resolver y también va a ser objeto de estudio. Pero aquí lo esencial en la estructura que se te ha compartido es que tú, desde lo que es tu matriz de consistencia, ¿no?, traslades literalmente lo que está ahí. ¿Qué cosa? Tu problema general. ¿Qué más? Tus problemas específicos. Y lo que vas a ubicar en tu proyecto debe ser lo mismo que has puesto en tu matriz de consistencia. Tú no puedes tener en tu matriz de consistencia un problema general por dos problemas específicos, pero cuando se lee tu proyecto, dice otra cosa. Eso no está correcto, ¿ya? Tiene que ser lo que dice ahí para que haya la consistencia del caso, para que no te vayan a observar tu trabajo que has realizado. Pero nosotros también tenemos que tener una idea de lo que es algunos datos relacionados a lo que es el problema general y los problemas específicos, ¿ve? Esto se les ha compartido a ustedes ahí en este material que está en el aula virtual. ¿Qué cosa tenemos ahí? Que la correcta formulación del problema general
facilita la elaboración de los problemas específicos, ¿sí? Porque están relacionados, ¿no? Y a su vez eso te ayuda ¿para qué? Para poder establecer los objetivos, hipótesis, como veíamos cuando elaboramos la matriz de consistencia, ¿no? Porque para elaborar el problema general que hicimos primero, relacionamos la variable X y la variable Y, pero para construir los problemas específicos jugamos con los indicadores de ambas variables, ¿no? Amarramos el indicador 1 de la variable X con el indicador 1 de la variable Y. Eso nos dio el problema específico 1. Y para el problema específico 2, el segundo indicador de la variable X con el segundo indicador de la variable Y. ¿Eh? Entonces, por eso acá dice, para problemas específicos, ¿ve? Los problemas específicos se derivan del problema general, pero esta derivación no se hace así al tanteo o al azar. Tiene un procedimiento metodológico que exige el cumplimiento de esas reglas que les acabo de decir para poder amarrarlo, concatenarlo. Y por otro lado, acá hay un detalle también al final, los problemas específicos permiten el tratamiento detallado del problema general. ¿Por qué? Porque estos específicos se desprenden de esto, ¿eh? Están muy, muy relacionados. Entonces, su problema, su formulación del problema consiste en eso, en esencia, ¿ve? En trasladar, así como está escrito en tu matriz de consistencia, ahora a la estructura del proyecto de trabajo de investigación. ¿Ustedes cumplen con eso? No se preocupen de nada, ¿ya? Lo demás que tienen acá es como para que ustedes tengan bajo la manga ciertos datos, información, que no vaya a ser que más adelante cuando sustenten les pregunten a ustedes, ¿eh? Porque ustedes pueden dominar mucho su tema, pero si por ahí alguien se los lleva a la parte metodológica, acá tienen sustento para lo que es formulación del problema, ¿ya? Bien, luego, una vez que hemos formulado nuestros problemas, pasamos a lo que es la justificación de la investigación. Entonces ahí tenemos que decir por qué razones, para qué estamos haciendo, en qué se respalda esa futura investigación que vamos a realizar. Y ustedes, si han revisado ese ejemplo de proyecto de trabajo de investigación o de tesis que se le ha puesto a consideración la semana que pasó, van a ver que hay 4 cosas que tienen que tomar en esta parte que se llama justificación de la investigación. ¿Ve? La justificación legal, la justificación teórica, la justificación práctica y la justificación metodológica. ¿Ve? La justificación legal va a significar que ustedes, cuando estén haciendo esta parte, pongan ahí, ¿no? Este es un numeral. A ver, vamos a ver qué numeral es del proyecto. Perdón, vamos a retroceder. Vamos a retroceder. ¿Ve? Es el 1.4, ¿ve? 1.4 es justificación de la investigación, pero a partir de eso se desprende 1.41, justificación legal. 1.42, justificación teórica. 1.43, justificación práctica. Y 1.44, justificación metodológica. ¿Ya? Pero ¿qué cosa significa cada uno de esos rubros de la justificación? Vamos a ver, por acá se les ha colocado algún detalle para que ustedes sepan. ¿Ve? La justificación legal, para comenzar, vienen a ser todos esos aspectos jurídicos que ustedes van a tomar en cuenta y que están respaldando esa investigación que van a llevar a cabo. ¿Eh? Es decir, es hacer referencia que su trabajo que van a llevar a cabo tiene su respaldo legal en la Constitución Política del Perú de 1993, que lo pueden poner así a secas, ¿eh? Pero también si ustedes quieren darle más detalle, entran a la Constitución, buscan entre los artículos del 13 al 19, ahí hay alguno que menciona lo que es la investigación. Entonces ustedes jalan y redactan bonito el proyecto, realizarse en lo que es el aspecto legal, se justifica en la Constitución, que en su artículo tal, numeral tal, hace mención
a que las universidades deben dedicarse a la investigación, el desarrollo, punto. Y otra norma es la Ley General de Educación, la Ley 28044, Ley General de Educación, en cuanto a lo que es la educación, la etapa de la educación superior, que es la segunda etapa del sistema educativo peruano, y donde lo esencial es que ésta desarrolle investigación. Otra ley a tomar en cuenta es la Ley 30220, Ley Universitaria, y buscan al interior algún artículo que tenga que ver con investigación y lo colocan ahí. La otra norma es el Estatuto Universitario de la San Luis Gonzaga de Ica, que en su artículo tal dice tal cosa. Y por último, tienen ustedes como respaldo para esa investigación que van a hacer el reglamento de grados y títulos de la San Luis Gonzaga, que es la resolución rectoral 048-2021-R. Todo eso de ahí, ustedes también lo pueden jalar desde la página web para lo que es la primera justificación. Luego, en la parte de justificación teórica, ustedes van a decir qué teorías, o sea que para hacer su trabajo de investigación existe todo un marco teórico a tomar en cuenta, ¿sí? Y dentro de esto, los antecedentes internacionales, nacionales, las bases teóricas, el marco conceptual, en el cual se va a justificar su futura investigación. Luego viene la justificación práctica, y eso está dado porque ese trabajo que resulte todo el proceso investigativo va a tener datos, información de primer nivel, con datos actualizados, que otras personas podrán utilizar para poder continuar con el mismo tema o hacer otro tema, pero que esté relacionado con el que ustedes hicieron, ¿sí? Y por último, la justificación metodológica, donde ustedes tendrán que exponer ahí que para poder realizar esa investigación, ustedes están tomando en cuenta todo un aspecto de metodología que abarca lo que es el tipo, nivel y diseño de investigación. El tipo, y harán referencia a que su trabajo será una investigación por su finalidad básica, por tales razones, por su nivel de profundidad será correlacional, por su relación con el derecho será sociológica funcional, luego que también ahí va a haber una población, una muestra, se va a trabajar con técnicas de recolección de datos, dentro de esta la encuesta, instrumentos de recolección de datos, mencionarán sus instrumentos, cuestionario tal, y además también se procesará los resultados obtenidos, se interpretarán para poder usarlos en lo que es la contrastación y validación de las hipótesis. Listo. Y se acabó ahí lo que es la parte de justificación de la investigación. Un detalle para poder hacer lo que corresponde para lo que es su proyecto de ustedes es mirar ese ejemplo que se les ha puesto desde la semana pasada y claro, adaptarlo a su necesidad de acuerdo a lo que se les está haciendo mención. Entonces, eso es, estimados estudiantes, lo que ustedes van a tener que cumplir esta semana. Por eso es que, de acuerdo al sílabo de esta materia, en esta semana toca que ustedes construyan, elaboren esa primera parte que se llama problema de investigación, ¿sí? Y en eso va a consistir su trabajo que deberán entregar este domingo que viene, ¿ya? A las 11:50 de la noche. Bien. En el material también hay algunas cosas que por ahí se les ha incluido para que ustedes traten de entender un poquito mejor todo lo que comprende esta parte, ¿ve? Por ejemplo, yo les decía que cuando hablamos de problemática nos referimos a un conjunto de problemas, ¿ve? A un conjunto de problemas, un campo del saber humano. Y aquí les he puesto una cuestión que tiene que ver con la problemática del Perú cuando inició su etapa republicana, allá por 1824. Y problemática es igual a ¿qué? El conjunto de problemas. ¿Sobre qué?
sobre lo que era el Perú al inicio de la República. ¿Y qué problemas tenía? De delimitar su territorio, el aspecto geográfico, que no tenía ninguna carretera, ningún camino como debe ser, la cuestión de los problemas sociales y culturales, que hasta ahora se jala eso, el problema económico, una economía muy, muy dependiente de la agricultura, y más adelante va a venir lo que es la minería, industria, pero casi inexistente. Luego de eso también el Perú empezó todo desorganizado, no tenía una estructura jurídica y habían problemas de carácter político. ¿Por qué? Porque estábamos saliendo del proceso de independencia y se produce el primer militarismo. Y acá en el Perú han habido hasta 3 militarismos en toda su historia, ¿eh? ¿Y a qué se le llama militarismo? A ese momento en el cual tomaban el poder los militares. Y el primer militarismo fue luego de la independencia, el segundo luego de la guerra con Chile, y el tercero durante el siglo XX, cada vez que había alguna situación que alborotaba el país, los militares daban golpe de Estado, ¿eh? Entonces, siempre recuerden, problemática igual, conjunto de problemas. En el caso de ustedes, la situación problemática está relacionada con eso que se les ha dicho, esa ruta que deben de cumplir para ponerlo en su proyecto de tesis. Bien, no sé si tendrán algunas inquietudes respecto a lo que se les acaba de compartir. Preguntas, por favor. A ver, vamos a aprovechar el tiempo ahorita para pasar asistencia, por favor. Vamos a ver quiénes están presentes o quiénes han dejado su foto nada más por ahí. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Están ahí, ¿no? Hola, hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, correcto, gracias, gracias. Metodología de la investigación jurídica, secciones. A ver, hoy estamos. Okay. Ya, Acosta Pineda Máximo. Acosta Máximo. Alfaro Alessandra. Alfaro Presente, doctor, Alessandra. buenas noches. ¿Cómo está Alessandra? Buenas noches. Presente, doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí, ya te escuché, hijita. Ya, Gracias, gracias, gracias. Berrocal gracias. Sheila. Ya. Berrocal Sheila. Noches, doctor. Presente, ¿Cómo Berrocal. está Sheila? Gracias, gracias. Cabrera, Vania. A usted. Buenas noches, doctor. Presente, ¿Cómo está Cabrera. Vania? Gracias. Carmona Ribeck. Presente, doctor. Buenas noches. Muy bien. Castillón Jessica. Castillón Jessica. Cabero Presente, doctor. Uber. Buenas noches. ¿Cómo está Doctor Jessica? ¿Qué tal? Ya, Castillo Santi. Jessica, Presente, doctor. Buenas noches. ya te escuché, ya te escuché, no te asustes, tranquila. Cabero Uber. Cabero. Doctor, buenas noches. Muy bien, Uber, Sí, buenas doctor, noches. Correcto, correcto. Coragua Efraín. Presente, Coragua, ¿cómo está presente, Efraín? doctor. Cochachi Yuri. Buenas noches, doctor, presente. ¿Cómo está maestro Yuri? Cornejo Shirley. Doctor, buenas noches. Presente. ¿Cómo está Shirley? Cruz Karen. Doctor, buenas noches, presente. ¿Cómo está Karen? Cueto Karen. Cueto Karen. Espino Lisbeck. Doctor Cueto Taipe, buenas noches. Ya, listo, Gracias. Cueto. Espino Lisbeck. Falcón Guerra Carlos. Presente, doctor, buenas noches.
¿Cómo está, don Carlos? Buenas noches. Flores Rojas Bogder. Doctor presente. ¿Cómo está, Bogder? ¿Qué tal? Galvez Arquíñiga Edwin. Doctor, buenas noches, presente. ¿Cómo está, maestro Edwin? Buenas noches. García Rivas Juan Carlos. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Geldres María Alejandra. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está, María Alejandra? González Asensio Carla. Buenas noches, doctor, presente. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Guevara Fuentes Aldo. Buenas noches, doctor, presente. ¿Cómo está? Gutiérrez Tito Wendy. Herencia Bendezú Ciro. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo está, don Ciro? Hernández Tiquiahuanca Víctor. Guamán Palomino Carlos. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está, maestro? Lucero Fabio. Presente, doctor. Buenas noches. Muy bien. Macotela Juana. Macotela Juana. Malqui Gómez Denis. Malqui Gómez Denis. Mamani Tipo Rogelio. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está, maestro Rogelio? Marzano Rojas Rolando. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Morales Garavito Jaime. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Morales Miranda Miguel. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Miguel? Morón Maguiño Carlos. Morón Maguiño Carlos. Olivera Ramírez Morelia. Olivera Ramírez. Doctor, Buenas noches, Morelia. Ya. ¿Qué tal, Morelia? Oré Feria Rudy. Oré Feria. Presente, Pariona. doctor. ¿Cómo está, don Rudy? Buenas noches. Pariona Quispe Yorli. Buenas noches, doctor, presente. ¿Cómo está, Yorli? Peceros Ramos Eric. Buenas noches, doctor. Peceros, Buenas noches, doctor. ¿cómo presente. está? ¿Qué tal, Eric? ¿Qué tal? Peralta Bernaola Yadira. Buenas noches, doctor, presente. ¿Cómo está, Peralta? Pillaca Vargas María Fernanda. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Purilla Janto Caterine. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Quispe Torres Teobaldo. Quispe Torres Teobaldo. Ramírez Serna Presente, Ciara. doctor. Quispe Torres Teobaldo. Listo, Teobaldo. Muy Presente, bien, muy doctor bien. Ramírez. Ya, listo, Teobaldo Kiara, para gracias. durmiendo nomás. Ya, tranquilo, déjenlo. Ramos Torres Fran. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está, don Fran? Reyes Janampa Sandra. Reyes Janampa Sandra. Rojas Flores Irma. Presente, doctor. Ya. Rojas Remolino. Doctor, buenas noches. Yo soy Irma Rojas Flores. Ah, ya, correcto, Reyes y Rojas. Tranquilas, ¿ya? Sí, doctor. Rojas, de nada. Rojas Remolino Jesús. Doctor, buenas noches, presente. ¿Cómo está, don Jesús? Sánchez Mucha, Giancarlo. Presente, Silva, doctor. Buenas noches. Listo, Presente. Giancarlo. Muy bien. Correcto, correcto. Silva Casavilca Fiorella. Silva Fiorella. Sotelo Pisconte Olenka. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está Olenka? Sweeney Wong Shirley. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está Shirley? Vera Núñez Edinson. Vera Núñez Edinson. Vilca Antonio Harold.
Presente, doctor. Muy bien. Vilca. Presente, doctor Vilca Antonio. Ya, perfecto, perfecto. Gracias, gracias. Vilca, Pizango, Caterín. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Caterín. Vilca Toma, Pedraza, Paola. Presente, doctor, buenas noches. ¿Cómo está Paola? Sanabria, Wilca, Moisés. Presente, doctor. Buenas noches. Muy bien. ¿Alguien que se haya quedado sin decir presente? Doctor, buenas noches. Buenas Macotela, noches. Paco. Ah, ya, listo, Por favor. Macotela. Muy bien, Doctor, Juanita, disculpe, gracias. doctor, el ¿Sí? alumno Morón Maguiño tiene problemas con su audio. Y no Ah, pudo ya, decir. No sé si lo puedo ya, considerar. Aquí está avísale, avísale que ya le puse su asistencia. Ya, doctor, muchas gracias. No se peleen, por favor. Doctor, disculpe, en la lista, Morón, que no funciona mi audio. Correcto, correcto, Morón. ¿Alguien más? Listo, se va, entonces vamos a guardar la asistencia, ¿ya? Bien, se hizo. Correcto. Voy a cerrar esto y vamos a volver por acá. Bien, entonces, preguntas sobre lo trabajado hasta el momento, muchachos. ¿Alguna inquietud? Ya el día miércoles creo que nos toca clase, ¿sí? Ahí vamos a entrar para poder apreciar lo que ustedes han avanzado hasta esta parte del proyecto. Vamos a dejarlos compartiendo pantalla para que vayan explicando cómo están desarrollando lo que es estas primeras partes del proyecto, ¿ya? Si no hay más inquietudes, preguntas, ahí nos vamos a quedar, ¿ya? No quiero cansarlos más, ya hemos acabado el material y por favor vayan avanzando lo que corresponde. Nos estamos comunicando. Nos vemos el día miércoles, muchachos. Cuídense. Doctor, disculpe, una consulta. Aló. Sí, peceros, dime. Doctor, no sé si podría ser posible que pueda habilitar la última actividad, de repente, no sé, 20 minutos o 15 solamente para poder Ya estudiar. está habilitado ya. Ah, ya está habilitada. Revisen. Sí, ya está habilitada ya. Ah, ya, doctor, listo. Muchísimas gracias. ¿Ya? Para que regularicen todos los que se quedaron de repente con alguna cuestión en el tintero, ¿ya? Bien. ¿Algún otro pedido? ¿Alguna otra inquietud? Disculpe, Hernández Figueroa acá, Víctor, mi sistema está fallando. Ya, Víctor, no te preocupes, ya te puse tu asistencia, campeón. Gracias, muy amable, doctor. Listo, Víctor, para servirles. Bien. Nos vemos entonces, muchachos. Que descansen bien, pueden ir a sus aposentos, pueden ir en paz. Hasta luego, doctor. Muy buenas noches. Nos vemos, gracias. Ya, doctor, hasta luego. Chao, muchachos.